creo que me tomé como de esta rabia de que me dijeran tantas cosas malas, que es como, no. O sea, quiero demostrarle que tú estás equivocado. Tener esos errores para evolucionar y cambiar y transformarse. Yo siempre pienso que en el error está la transformación. O sea, yo dije, no, una estafa, me quiere estafar, pero le voy a seguir la corriente para ver ¡Ay, hasta no dónde te llega. creo! Esto es Dientes y Cuentos, relatos que muerden la vida y sonríen al desafío. Yo soy la doctora María Montesinos. Bienvenidos a mi podcast. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Dientes y Cuentos, espacio siempre creado para hablar de dientes, hablar de vidas, inspirarnos. Y qué mejor que inspirarnos en alguien que yo la sigo por redes sociales hace mucho tiempo, estuvo en Chile, se fue y yo la perseguí por todos lados para entrevistarla porque siento que tiene mucho para contar. Y bueno, este podcast obviamente es para eso, para inspirarnos en otros. Paréntesis que estamos en UPDAS, como siempre, en la casa de Biotech, que nos da las instalaciones para grabar este maravilloso podcast, así que muchísimas gracias. Y bueno, bienvenida Dani. Muchas gracias. Bienvenida, gracias por abrir tu agenda, que yo sé que igual es súper ocupada, importantísima, por venir, bueno, hoy es un día lluvioso aquí en Santiago, así que es difícil como llegar y todo el tema. Y bueno, estamos aquí hoy grabando este maravilloso podcast para inspirarnos un poquito. Muchas gracias por la invitación. Ay, qué bueno, me alegra un montón que hayas decidido venir y que hayan podido coordinar. Sí. Porque imagínate, este podcast lo íbamos a grabar. Me acuerdo que hubo un punto donde lo íbamos a grabar, tú estando en Estados Unidos y yo acá, y yo dije, bueno, 2 cámaras, yo así, imaginación, creando, etcétera, y bueno, cosas de la vida te tenemos acá, así que feliz. Pudimos coincidir. Dani, cuéntame un poquito primero que me acabas de contar que eres chilena. Cuéntame cómo llegó a ti el tema de odontología, laboratorio dental, o sea, cómo llegaste y dijiste, ¿sabes qué? Esto es lo mío. Es muy chistoso porque yo estaba en cuarto medio cuando ya, obviamente, uno tiene que decidir qué va a estudiar. Y yo dije, voy a estudiar odontología, pero después dije, no, porque hay mucho odontólogo. Imagínate, eso igual era como el año 2013, más o menos. Y después mi papá llega y dice, oye, ¿sabes qué? La hija de su amigo tanto estudió el laboratorio dental. Y yo, ¿qué es eso? Wow. ¿Qué es eso? Y me puse a buscar en Google y salían como puras imágenes de dientes, como las dentaduras, y yo... Como prótesis, las prótesis. Claro, y yo así como, ¿cómo se hace eso? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace un diente? Como que me empezó como el bichito ahí, como necesito saber cómo se hace, cómo se pegan. Y dije, ya, voy a hacerlo. Y empecé a investigar porque no es una carrera tan conocida, bueno, ahora quizá un poquito más, Sí. pero en eso entonces no era tan conocido. Y dije, ya, voy a buscar y encontré la Santo Tomás donde yo salí y claro, ahí fue cuando ya dije, me gusta, porque igual era una carrera manual, o sea, sigue siendo una carrera manual. Sí, totalmente. Hasta el día de hoy. Totalmente. Pero me gustó. Oye, qué risa, porque igual, claro, quiero ser dentista, hay muchos dentistas, que es muy cierto, ¿ok? Obviamente el que quiera estudiar odontología, bienvenido sea, pero también entender que hay otras áreas muy relacionadas, muy ancladas a la odontología y que efectivamente se requieren muchas cosas manual. Y tú entraste ahí... Así, vamos a ver si esto me gusta, porque si no eras como hábil en las manualidades, digámoslo de esa forma, tal vez hubiese sido un fracaso. Y fíjate que fuiste evolucionando como técnico dental, como laboratorista, en la Santo Tomás, que igual, no sé si hay otras universidades ahora que dan laboratorio dental. Sí hay, o sea, hasta el momento yo sigo sintiendo que es como una de las mejorcitas. Perfecto. Porque igual en ese entonces habían otras, pero existía como este ranking de fantástico. cuál era la mejor. Que eso también es muy importante, o sea, y tratar de buscar como una que te nutra lo más posible, porque bueno, creo que el laboratorista, tanto como el odontólogo está en constante estudio, pero el laboratorista va 10 veces más adelante con la tecnología, que eso es precisamente por lo que estamos aquí ahora también. Ya el laboratorista no es el mismo de hace 20 años atrás, y el que se quedó hace 20 años sigue haciendo muchas cosas muy manuales, que es maravilloso, pero la tecnología va avanzando constantemente. Dentro de la Santo Tomás, ¿qué fue lo que más te gustó de ese proceso como estudiante de laboratorista? Mira, en eso entonces me gustó mucho lo que era como todo lo removible, el acrílico. Inconscientemente me gustó y después como llegó un punto que tuvimos una charla del CAD/CAM. En ese entonces fue el CAD/CAM. Y llegaron y dijeron, ok, mira, está esta máquina, está esto, y esto va a ser todo por ustedes. ¿Y ustedes qué? Y nosotros así como,
¿por qué estoy estudiando esto? ¿Por qué si me va a reemplazar una máquina? Imagínate, era como primer año más o menos estudiando eso para que te digan que hay una máquina que hacía todo. Claro, esto fue el boom cuando empezó el CAD/CAM hacia full que llegó a Chile. Claro, era como una de las primeras que estaba como llegando así full. Entonces yo dije, no, ¿para qué estoy estudiando esto? No, no quiero, me quiero ir. Claro. Me quiero Sí ir, pasa. no quiero más. Y dije, papá, me quiero ir. Y mi papá, no, termina la carrera y después si quieres estudia otra. Y yo como, ok, tuve que terminarla. Y yo dije, si están estas máquinas o estas cosas ahora, quizá en un futuro, esto va a ser como el boom. Sí. Pero en ese entonces todavía seguía cegada. Pero qué como increíble es que me tenías molesta. como ese... Hay algo aquí que yo tal vez tenga que aprender de más Claro, y o esto me sea, ayude, claro. Me gustaba mucho lo que era removible, pero para serte sincera, en ese entonces nos decían que igual uno haciendo removible no ganaba mucho. Eso es importante y tenías también que ser saberlo, ceramista. Dani. O sea, Eso es súper importante saberlo porque de repente uno tiene como esa mentalidad de que, bueno, yo me voy a dedicar solamente a esto, pero también caer en cuenta y en la realidad. claro. Porque de esto vivimos, nos encanta, Ujú. somos apasionados por lo que estamos haciendo, pero de esto vivimos y al final también se necesita saber costo, beneficio, etcétera. Entonces era, o si te gusta removible, ok, sabes que no vas a ganar mucho. Y si quieres ganar más, tienes que ser ceramista. Y yo como, no me gusta ser ceramista. Entonces, claro, ya terminé el curso, o sea, terminé de estudiar. Tuve que dar una charla, me acuerdo, en la Santo Tomás, porque con mi compañera era como una de las mejores notas. Y nos dijeron, ok, ustedes van a hablar del CAD/CAM. Yo nosotros así como, pero ¿cómo vamos a hablar de eso? Para mí era como, ¿cómo vamos a hablar de algo que nos va a reemplazar Claro. en esos años? Y tuvimos que viajar a Temuco a dar una charla como para otros estudiantes y yo así como no me acuerdo de nada de lo que hablamos porque me aprendí de memoria lo que era el CAD/CAM, que abierto, Todo lo cerrado, técnico. que STL. O sea, en ese momento yo hablaba por hablar. Claro. Y ya después, obviamente, entré a la práctica y ahí empecé como el otro mundo del trabajo y lo real. Cuando entraste a este mundo de otro trabajo, o sea, sales de la Santo Tomás y tú dices, bueno, ¿ahora qué voy a hacer? Porque aquí hay dos vías. Abro un laboratorio, Ujú. invierto en mi laboratorio o sigo probando en otros laboratorios para aprender más de esto. ¿Cuál fue como tu primera experiencia y cómo llega esa parte digital después de ese CAD/CAM a ti? Yo creo que ahí va muy de la mano el consejo de mi papá, porque él me dijo, tienes que formar tu currículum, tienes que trabajar, como ir conociendo. Y fue en la práctica cuando yo vi que estaba el computador con el escáner en ese entonces, que era el Trichet. Y yo dije, nadie lo está ocupando, ¿por qué nadie lo ocupa? Y empecé a preguntar y a mí siempre me gustó el computador. Eso también es Entonces, importante porque como me gustaba el computador y yo como, oye, pero ¿por qué nadie lo ocupa? O sea, ¿qué me puede enseñar a ocupar esto? No es que nadie sabe ocuparlo, porque esto está recién llegado. Y yo Wow. como, ok, no, pero va a haber una niña que vamos a mandar a tomar clases para que aprenda y si quieres la puedes acompañar. Ok, dije yo, bueno, la acompaño. Y yo dije, esta es mi carrera de que quién se queda como con el puesto. Wow. Dije, porque si ella no aprende, aprendo yo y yo me quedo con el puesto. claro. Entonces, claro, yo anotaba todo así. Pero eran clases muy básicas de cómo aprender el escáner, de cómo escribir el nombre del paciente. O sea, ingreso ingreso de datos en el software Ah, y ok. cómo colocar el modelo, nada más. Porque en ese entonces era escanear el modelo de yeso Claro. en todo eso. Entonces yo como, ok, y empecé a aprender y como me gustaba el computador y yo era practicante, yo no tenía como la responsabilidad de ella que tenía que entregar trabajos. Entonces tenía como más tiempo libre. Y yo me metía al computador. Le decía, oye, ¿me puedo meter al computador para practicar y para buscar información? Y ahí empecé a buscar información y en esos años era horrible porque no había nada de información en YouTube. O sea, era todo en inglés y en ese entonces mi inglés era malísimo. Yo como, no, horrible, nada, no. Claro, ese fue como tu primer reto, como Sí. todo está en inglés y mi inglés es medianamente bueno, o sea, ahí, ¿cómo hago para meterme en este mundo con este limitante al final? ¿Ok? ¿Cómo superaste esa barrera y dijiste, no, yo puedo, yo voy a seguir? O sea, ¿qué te dio O como sea, ese en ese impulso? entonces me tuve que dar el doble trabajo de tomar las cosas, traducirlas en el traductor, empezar a leerlas. O sea, como antes no estaba como la tecnología del ChatGPT. Exacto. ChatGPT, genérame un informe, resumen de esto. Bueno, toma este video y hace... No, o sea, tenía que estar más o menos como, ok, dijo esto, ir viendo lo que estaban haciendo y obviamente me equivoqué muchísimo. Claro. O sea,
me equivoqué mucho. ¿Me dieron la oportunidad de equivocarme? Sí, pero también obviamente lo pasé malísimo porque ya después no era practicante, sino que era trabajadora porque me contrataron y todo, pero eran muy exigentes porque, claro, estaba esto recién llegado, que era el CAD/CAM y que todo el flujo que podía ya escanear, diseñar y que los trabajos llegaban de España. Se demoraban 7 días en llegar. No o sea, te puedo creer. uno diseñaba, mandaba el archivo a España, se demoraban 7 días en llegar a Chile. Entonces tú diseñabas algo y no sabías en 7 días si estaba bien o no. Entonces muchas veces llegó malo y me decían, no, es que lo haces mal, esto está malo, no, es que lo digital no sirve, es que esto no está bien, y me empezaron como todo lo malo, malo, Ya ni te malo, lo cuestionaste, como el, Claro. esto es para mí, porque igual cuando tienes mucha gente diciéndote, no lo estás haciendo bien, no está funcionando, el tema digital, esto no funciona, y en ese momento decir como, sabes que esto ya no es lo mío. ¿Hubo un punto que lo pensaste? O sea, sí lo pensé, pero creo que me tomé como de esta rabia de que me dijeran tantas cosas malas, que es como, no. O sea, quiero demostrarle que tú estás equivocado. Me encanta. Como que, quiero como que tú me dijiste esto, bueno, estás equivocado. Como que traté como de darle vuelta a la historia a eso, porque sí, obviamente llegaba súper mal a mi casa. Recuerdo que yo llegaba llorando porque era súper chica, tenía ¿cuántos? 20 años, no sé, por ahí. Y que todo el mundo te diga, no, es que estás haciéndolo mal, es que no, esto, y que no, es que esto acá. Y yo como, ¿pero por qué dicen eso? Claro. O sea, y claro, nunca quise entrar como en otras áreas porque yo sentía como que no me quieren en las otras áreas. Perfecto. Claro, no volviste a la parte de prótesis removibles, de repente tú dijiste, te Exacto. quedaste con esto y yo voy 100% a esto. Exacto. Y también está si no tenemos errores no aprendemos tampoco. Entonces, claro, tomárselo como desde allí, y esto como para también a los en general, no solo la vida, sino como en odontología muchísimo, de que si uno no mete mano y no tienes errores, nunca metiste mano realmente y no vas a aprender. Y así es la vida, o sea, hay que tener esos errores para evolucionar y cambiar y transformarse. Yo siempre pienso que en el error está la transformación. Exacto. Exacto. O sea, yo me agarré de todo eso mal que estuve viviendo y dije, ok, no tengo por qué darles la razón de que estoy mal, sino que tengo que demostrarles de que esto va a funcionar. Entonces, ahí me dediqué como full, o sea, desde mi práctica, que nunca paré el tema de la ontología digital. Maravilloso. O sea, desde ahí nunca... O sea, 100% flujo digital. 100%. Y aparte yo dije, si esto nadie lo ocupa ahora, va a llegar un momento que, como que uno siempre piensa en el futuro, como que el futurista y todo eso. Dije, va a llegar un punto que todo va a ser digital. Más adelante va a ser digital. Entonces yo dije, no, tengo que seguir Estamos con esto. aquí y vamos cada vez más rápido en el tema digital. ¿Okay? Entonces, claro, en ese momento un escáner era como, wow, un escáner. Y ahora es como, el que no tenga un escáner, tienen que tener un escáner en un punto. Tienen que trabajar con un flujo digital lo más pronto posible, porque nos estamos montando, es lo que yo te decía, como hace 20 años un laboratorista no era así, ni el dentista tampoco era así, simplemente era lo análogo y ya está. Y de repente nos muestran que una máquina puede hacer absolutamente todo en menos de tanto tiempo, es como, wow. Obvio que abruma a los laboratoristas, lo que tú me decías, una máquina va a suplantarme, y abruma también al dentista porque es como... ves una oportunidad también de negocio como dentista, pero es una cosa muy elevada, muy costo, muy etcétera, 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 para este mundo que de repente hay demasiados dentistas, bla, 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 bla. Entonces yo creo que igual tener un equipo con un buen laboratorista que trabaja el flujo digital, saber también tus costos, o sea, hacer un buen match ahí con el equipo, yo creo que es clásico. Oye, y después de este trabajo que tuviste, donde tú dijiste, no, esto es lo mío, yo voy 100% diseño digital, ¿qué otras cosas hiciste para elevar ese conocimiento? Ahí me fui a trabajar a otros lados que tenían más máquinas. ¿Todo en Santiago? Sí, siempre fue en Santiago hasta cuando después ya adquirí más conocimientos, que ahí después me cambié a otras ciudades. Pero en un principio todo fue en Santiago, aprendí en otros lados todo lo que era como el fresado de circonio, que yo decía, como yo diseñaba nomás y llegaba esto listo, ¿cómo lo hacen? O sea, claro. ¿Cómo hacen ese diente? Me fui a trabajar a otro lado donde hacían esa parte de las máquinas, los metales, el láser y todo eso. ¿Cómo fue tu impresión cuando viste la primera máquina así de fresado? O sea, yo estaba así como en la ventana así. No puede ser. Mirando así como cada movimiento de la máquina y yo como... Y yo decía, todo muy robótico y yo así como... como que
al principio uno se queda pegadísimo mirando así. Y claro, siempre era como, no, qué increíble esto, y empecé a aprender el de máquinas y todo. Y también ahí, que esto fue en DIT, que es como un centro de fresado. Y como aprendí mucho, ahí después me llamaron desde mi práctica, donde quedé trabajando, para volver a trabajar con ellos, porque como había adquirido más conocimiento, como que, Dani, te necesitamos acá. Perfecto. Y yo como, ok, voy para allá. Entonces mi papá me decía, no importa, anda, porque en eso entonces uno también no es que uno ganaba mucho, sino que o era el sueldo mínimo o era, no sé, 100 lucas más. Igual, entonces, claro. Y más encima que yo vivía en Maipú con mis papás y era como de Maipú a Vitacura, de Maipú a no sé dónde era, como todo muy lejos, así, claro. Viajes extremadamente largos. Pero mi papá me decía, no, Daniela, tienes que hacerlo, claro, porque es tu currículum, vale la pena. Y yo como, ya papá, ya, lo voy a hacer. Entonces volví a mi trabajo anterior, que fue el de mi práctica. Y ya después me fui a otro lado, que fue a trabajar en Neobiotech, pero perfecto, la parte del laboratorio. Maravilloso. Ya que ellos tenían, en ese entonces era como muy cerradito, pero ahí estuve sola. O sea, yo llegué y era una pieza que tenía un computador, una fresadora. Y Dani diseña. Dani, tú arma esto como a ti te gusta, vas a empezar a trabajar acá y haces todo. O sea, administración, qué escaneado, wow, qué diseño, qué fresado, maquillaje, entrega, o sea, todo. Entonces fueron 3 años que estuve haciendo como todo eso y claro, ahí siento que crecí mucho, porque al estar sola y hacer como tantas cosas y que todo caía en responsabilidad de mí, era como, siento que ahí fue como mi punto de como que crecí. Claro, la adultez. Ahora sí, esto es como, tengo que ser más responsable con todo esto y hacerlo a mi forma también. O sea, qué rico igual que una empresa te deje como en libre para que crezcas y no estés como con los mega protocolos que tienes, sino, Dani, es tu momento, estamos confiando en ti. Sí, fue así. Fue así y en verdad como que agradezco mucho porque igual los protocolos que fuimos creando fueron en base de errores. Claro. O sea, nos equivocamos, me equivoqué un montón de veces con ellos, pero en base a eso fuimos creando protocolos y claro, y después cuando ya llegó gente a trabajar en el lugar, ya habían protocolos que seguir. ¿Y empezaste a encargarte del equipo igual? Claro, o sea, nunca solté 100% el diseño, o sea, siempre estuve como haciendo diseños y todo eso. Sí intentamos un tiempo de que yo hiciera como la parte como más de como coordinar el equipo, pero yo no quería dejar el diseño. Claro. Entonces era como que puedo y no puedo. Entonces yo decía, o sea, no está funcionando porque no puedo coordinar a todo el mundo y dejar mis diseños atrás porque si no alcanzo a entregarlos, entonces era como... Perfecto, o sea, aparte de la responsabilidad, como yo voy a ser responsable con esto y puedo con esto también saber los límites. Qué importante como dentro del trabajo que uno tiene en general, como saber el límite hasta dónde puedo llegar y hasta dónde voy a hacer el 100% y no la mitad y lo que te gusta aparte. Claro. Como no el tema de dirigir, bueno, perfecto, podemos dirigir un equipo, pero lo mío es diseño 100%. Oye, ¿y cómo sientes que ha sido tu evolución en esa Dani que empezó estudiando laboratorio dental y de repente le enseñan este CAD/CAM por primera vez ahora? Porque estabas como, el CAD/CAM, no, esto va a reemplazar mi trabajo. Y ahora Dani, o sea, con un computador, una máquina, hace muchísimas cosas y no solamente trabajas acá, sino que se puedes enviar diseños a muchos lugares del mundo y que haces mucha red de contactos en muchos lugares porque efectivamente los laboratoristas han elevado su nivel de conocimiento, nivel de... A esto también me enlazo en la marca personal, que has hecho mucho énfasis en tu marca personal y muestras muchas cosas en Instagram que son muy valiosas tanto para los laboratoristas como para el dentista que confía en ti, porque de repente el paciente no ve esto, claro, no ve este hermoso proceso, que más que un proceso manual, es un proceso creativo también, que esto va muy anclado a la creatividad y que me encanta también. ¿Cómo has hecho, cómo te ves en ese cambio, en esa Dani de ahora a la inicial con el primer CAD/CAM que te dicen, esto es el CAD/CAM? O sea, en ese momento, claro, yo pensaba que todo estaba perdido, pero agradezco haber tenido ese pensamiento de, no, esto va a ser el futuro. Y no creo que sea tan maravilloso de que lo haga automáticamente, porque ni siquiera, sí, hoy en día está la IA, pero tampoco es que lo haga perfecto. Entonces yo digo, ok,
siento que seguí el buen camino y seguí como tengo que hacerlo y tengo que seguir con esto. Porque claro, en ese entonces era un área que eran muy pocas las personas que estaban en el área de digital, por decirlo. Totalmente, totalmente. Y de hecho todavía hay un grupo como muy reducido, no hay demasiada gente haciendo un tema digital. Va a llegar a un punto donde va a haber más, pero la experiencia de otras personas ayuda muchísimo, sobre todo la tuya. Dani, ¿y cómo has equilibrado este tema de, bueno, trabajo, marca personal, tratando de que tu Instagram mostrar un poquito y hacer como ese tema de marca personal a full, de que te hagas conocer por otros laboratoristas y que a través de estas redes sociales haces mucho más redes en conexión y te mandan muchísimos trabajos de otros lugares? ¿Cómo lo has ido como equilibrando entre redes sociales y hacer el diseño? Es difícil porque uno tiene que estar constantemente pensando qué voy a subir. O sea, es como, porque no tengo como un protocolo. Una planificación, como, exacto. ahora tienes que subir esto. No, claro. Es como que yo, voy a subir esto. Pero me ha costado el tema de las redes sociales porque en un principio yo no creé las redes sociales como para darme a conocer, sino que era el hecho de que mucha gente me preguntaba, ¿y qué haces tú? Y era tan difícil de explicarle a alguien que no supiera de dientes. No, es que yo hago dientes. Entonces, como que ellos no... Entonces dicen, pero eres dentista. No relacionan, claro. Entonces, trabajo... Y claro, me empiezan, pero es que a mí me falta un diente acá. Claro. Y yo como, es que yo no te puedo, yo no hago eso. O sea, yo hago lo que el dentista pide. Exacto. Entonces yo dije, voy a empezar a subir como mis fotos de mis trabajos. Maravilloso. Y fue como más como un portafolio. Y eso es Instagram como para el profesional. Ajá. Un portafolio. Y claro, y después, claro, llegó un punto que ya no era un portafolio, sino que la gente me estaba preguntando cosas de, Dani, ¿cómo se hace esto? O, Dani, ¿tienes como algún tutorial de cómo hacer esto? Y yo como, sí, o sea, puedo hacer un video. Y cuando empecé a mandarle videos a la gente, yo dije, bueno, los voy a subir a Instagram. Y dije, lo subo. Y empezó como a tener mucha reacción y la gente empezó a seguirme de un momento a otro. Yo dije, ¿cómo crecí tanto? ¿Cómo crecí tanto? Porque fue como... Dani, ¿das algún curso? Ahora estoy dando solo cursos como personalizados, como de 1 a 1, pero sí se vienen más cursos, lo que pasa es que estoy como planificándolo bien, pero sí se vienen presenciales y online, pero hasta el momento es como solo de 1 a 1. De las personas que ya me habían preguntado antes, les dije, oye, puedo hacerte un curso. Me ahora. imagino que igual pasaste como por una fase donde, ¿será que doy el curso? ¿Será que no lo doy? ¿Cómo lo organizo? ¿Cómo lo planifico? También como, no sé si tuviste en algún punto síndrome del impostor como de, ¿será que sí? ¿O será que voy a ser muy juzgada por otros de mi área? Porque también hay mucho esto, no solo en el área de laboratorio, sino en el área odontológico en general. Hay mucho el tema del síndrome del impostor y qué dirán, qué pensarán. Y uno dice, ¿sabes qué? Voy a hacerlo. ¿Cómo lo atravesaste? O sea, ahí fue cuando estuve trabajando sola, en eso que te dije, que estuve haciendo administración y todo, que llegaba gente y me decían, Dani, ellos quieren aprender como el flujo digital, y yo les enseñaba como lo que yo sabía ahí. O sea, claro, acá se diseña, bla, 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 y acá fresamos y así se maquilla. Entonces era como muy de lo que yo hacía el día a día. Y después llegó un punto que me dijeron, ¿por qué no haces clases de Exocad? Porque te manejas bien. Pero como yo aprendí sola, yo dije, sola yo no estoy segura si esto está bien porque me resulta, pero yo no sé si lo que yo aprendí sola del Exocad está bien. Entonces fue ahí cuando tuve que viajar a España y con Juan Carlos Palma, y él obviamente enseñó como el tema de Exocad y todo, y fue ahí cuando me dio la seguridad de decir, lo estaba haciendo bien, entonces ahora sí me siento segura de que lo que estoy haciendo o lo que estaba haciendo antes está bien. Solo que uno que otro tips, obviamente, que uno se lleva de cada persona que uno aprende, pero en sí como el protocolo de todo estaba súper bien. Entonces dije, fue como que automáticamente me sentí demasiado segura y fue como que volví a Chile y dije, no, sí, ahora puedo dar clases de Exocad. Entonces fue de a poco. Claramente en ese entonces eran muy pocas las personas que sentían como la confianza de tomar un curso conmigo. Y de ahí fui como soltándome de a poco, porque yo nunca había dado clases así como a más personas. Entonces también es un desafío porque uno quizás, no sé,
uno puede tener una línea de tiempo, pero si alguien pregunta una cosa que no está dentro de lo que tú tienes pensado, como Claro. que, ¿qué hago? Y así fue como empecé el tema de la como docencia, por decirlo. Y bueno, he podido dar clases en el extranjero igual, así que igual estoy como que igual me cuesta igual creerme como el hasta cuento, dónde he llegado. créetelo, créetelo. Sí, pero ha sido bastante exponencial. Yo me acuerdo, yo te sigo desde hace como 3 años atrás, 4 años atrás, y es como, oye, esta niña, y yo soy ortodoncista, yo no hago nada, o sea, mi flujo digital es escanear y mando aparatos y cosas así, pero nada así como diseño de sonrisa o coronas sobre implantes, puentes, etc. O sea, nada de esto. Y yo te veo en redes y digo, esta niña está creciendo muchísimo. Y wow, y el trabajo que hace, porque claro, como a uno le gusta la parte artística y tú subes videos así como muy detallados de cómo haces trazados de aquí a allá, haciendo un diseño de una corona y tú dices, wow, esto es arte 100%, cosa que los pacientes y los que están más atrás no ven el trabajo inmenso que lleva el diseño digital en sí de lo que es lo que haces. Oye, ¿cómo llega Exocad a tu vida? Así como, ok, me voy a meter full en Exocad y lo que decías, como yo aprendí sola, porque igual en un punto a mí me hablan de Exocad y a mí me da como un cortocircuito en la cabeza y digo, esto lo tiene que hacer otra persona. Porque pasa, hay dentistas que aprenden full Exocad y aprenden a diseñar y fantástico, tienen el tiempo para eso, Claro. pero otros que Exocad es como, es meterme en un computador 100%, aparte que no es barato, es caro, hay que invertir, etcétera, 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 y qué tan rentable. Entonces, ¿cómo llega primero a tu vida y tú dices, esto es una herramienta que yo tengo que anclarme aquí porque siento que va a elevar mi nivel de conocimiento al 100% y luego que te vas a España como a darte ese plus completo? Creo que las cosas se fueron dando solas. O sea, donde aprendí el tema del fresado fue cuando tuve el primer contacto con Exocad. Y en ese entonces había una chica que se manejaba en el diseño de Exocad, pero como yo no estaba como en su área, tenía que preocuparme de otras cosas, yo tenía como muy poco tiempo para aprender de ella. Entonces, claro, los poquitos tiempos que tenía aprendí. No me gustaba mucho porque como uno dice, se enamora siempre del primer amor y todo eso, mi primer amor fue TreeShape. Yo lo comparaba muchísimo con eso. Yo decía, es que TreeShape tiene esto, es que TreeShape tiene esto otro. ¿Y por qué Exocad no lo tiene? Y fue como que no me gusta Exocad. Y claro, después cuando tuve que trabajar en este trabajo que estaba sola, también había Exocad. Y yo fue como, Dani, tienes que ok, aprender. O sea, ¿sabes ocuparlo? Sí, sé ocuparlo. Ok, hace un diseño de una barra. Y yo, ¿cómo hago una barra? Y yo como, ¿qué? Yo haciéndome ahí la loca y dije, me resultó. Y claro, o sea, eran los nervios que me bloqueé. Yo dije, yo no conozco este programa bien, ¿qué hago? Y empecé a hacerlo, obviamente, así como, oye, pero es que yo ocupo TreeShape, entonces no me acuerdo de esta parte, ¿me puedes ayudar aquí? Sí, no, acá se marca esto. Ok, listo. Y como son, entre comillas, parecidos, los mismos como los pasos, y dije, ok, no creo que cambie tanto en el TreeShape con el Exocad. Y claro, o sea, es cosa de ir leyendo y como, ok, cago con esto, este hace esto, listo. Hice la barra y obviamente quedé. Y de ahí obviamente tuve que aprender Exocad full porque estaba solo con Exocad. Entonces, fue como que ahí empecé a como tener contacto ya todos los días con él. ¿Ahora estás con TreeShape o solo Exocad? No, solo Exocad. Ahora es mi amor. TreeShape ya no me gusta. Qué difícil. Ahora claro. es Exocad. Claro, 100%. Bueno, igual es como que Exocad elevó el nivel de diseño totalmente. Sí. O sea, es a nivel mundial. Es por cómo resuena. ¿Okay? Yo sin saber, a mí me dicen Exocad y es como, no sé, iPhone. Es que siento que es mucho más amigable. Como que es uno de los más amigables. Entonces siento que tiene como más opciones de cosas para hacer. Pero sí, ahora amo a Exocad. Ay, qué bueno. Oye, ¿y a qué países has ido a dar charlas? Mira, fui a México. Estuve ahí dando un curso también con la gente ahí. Eran como 20 personas. Fue un desafío. También estuve cuando estuve en Estados Unidos, también tuve que ir a un simposio. Entonces... En inglés. Claro, en inglés. En inglés, pero mi parte era más de mostrar como demostrativo. Como mostrar, entonces ahí como que pasó un poco piola el inglés. Claro. Pero claro, o sea, el tema es después de la charla, que la gente se acerca a hablarte y pregunta. Y yo como,
Claro. Como, ok, o sea, mi inglés mejoró, pero Claro. igual es como que da vergüenza porque Sí, uno no, dice, es ok, pura vergüenza. Yo creo que si no si pronuncio uno- bien esto no me van a entender, entonces claro, es pura vergüenza. Y aparte es técnico. A full. Exacto. Era Claro. lo técnico. Pero he estado en eso y bueno, ahora también estoy dando como clases, pero online en México también, que es como un doctorado. Entonces... ¿Has pensado irte a México? No, creo que me quedo aquí en Chilito. Y ahora sí, cuéntame esta oportunidad de trabajo en United States, en Estados Unidos. Fue muy chistoso porque me llegó un mensaje a Instagram, como estos que te llegan para como aceptar. Ajá, privados, los Ajá, ocultos. Los ocultos. Y yo como, ¿quién es este? Y claro, así un mensaje. Oye, Dani, yo tengo esto, bla, 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 en Estados Unidos. ¿Te interesaría venir a trabajar acá? Te ofrezco tanto. Yo como, Te dio miedo igual. yo, no, esto es una estafa. Yo dije, me van a picar en pedacitos, diría yo. Yo dije, esto es una estafa. Tráfico Dije. de órganos. Y dije, no, es una estafa, me quiere estafar, pero le voy a seguir la corriente para ver Ay, hasta no dónde te llega. creo. No te puedo creer. Y Ok. dije, le voy a seguir la corriente hasta dónde llega. Y dije, ¿pero quién me va a robar? O sea, yo decía, Claro. si me pide datos personales no se los voy a dar. Entonces, ¿quién me va a robar? Me puse a buscar el nombre de la persona. En ese entonces él tenía pocos seguidores, entonces me daba como todo de desconfiar. Y yo dije, no sé quién es, quizás lo están... porque claro, tú buscabas un nombre en Google y aparecía la persona, pero yo decía, quizá es un hacker que hizo un perfil de Claro. él. Bien Latinoamérica Yo desconfiando dudando. siempre. No, Sí, no, yo está dije, perfecto. Esto es imposible, no me pueden ofrecer eso. Y le seguí la corriente, hablábamos. Y me dice, ok, Dani, ¿cómo es tu nivel de inglés? Hi, my name is Dani. Y yo como, no es muy bueno, o sea, es básico, pero puedo aprender. Claro, me Y me encanta. dice, ok, sí. Me dijo, bueno, vamos a tener como una videollamada para una entrevista. Yo, ¿qué hago? No sé inglés, ¿qué hago? Y ahí me ayudó un amigo que sabe hablar inglés y le dije, por favor, sé mi traductor. Por favor, No te necesito puedo que seas creer. mi traductor. Y dije, porque yo necesito a alguien que me ayude con el inglés. Pensé en buscar a alguien que tú le pagas por, Ujú, porque haga por la traducir. traducción en vivo. Y dije, en Google me puse a buscar así como que O nacía. sea, a pesar de que esto iba a ser una estafa, tú estabas entregada a que, bueno, había algo en ti yo así como que, que dije, decía, sí. bueno, tal vez sí. Yo como buscando gente que traduce en vivo, así como loca. Y claro, o sea, las personas que habían eran como para eventos grandes. Claro. Yo decía, no, yo necesito algo como para una reunión, un meeting en Google, así como, no. Y después me dice, ya, sí, Dani, ¿a qué hora? Y yo como, está el día, a esta hora, ya, sí, yo voy a estar ahí. Y le dije esto, oye, ¿saben qué? Como yo no hablo bien en inglés, Voy a tener un voy a traductor. tener un traductor que me va a fantástico. ayudar. No, sí, no hay problema. Ok, tuvimos la reunión, eran reales. Y Eran yo, reales, no tenían caras de ella mafioso. así, es real, se ve ahí, es real. Entonces, claro, ahí me hablaban de qué es lo que hacía yo, o sea, que les contara como mi currículum prácticamente. Perfecto. Y ya, después me dicen así como, ok, vas a pasar como una etapa de prueba, porque ellos me hicieron grabarme a mí como que yo era la que estaba diseñando las cosas. Yo creo Perfecto. que debe ser igual desconfianza de, ¿será ella realmente la que hace esos trabajos que están en Instagram? O es un Instagram que, claro. Entonces, claro, me pidieron grabarme y después me dicen, Dani, ya encontramos a una persona, así que como que podemos hablar el otro año que viene. Y esto fue el 2023. Y yo como, bueno, no hay problema. Pero después de la nada me habla así como, Daniela, ¿tú te puedes venir como... Mañana. Ahora a Estados Unidos con la visa tanto. Y yo como, me puse a buscar, que es la visa H1B1, o sea, Ajá. el que me está hablando. Visa de trabajo. Y yo como, ¿what? Y me dice, sí. Me dice, ¿puedes venir a conocer al equipo? Y yo como pensando en que yo tenía que ir para allá, o sea, gastar yo Claro. el viaje y todo. Y yo como, me dice, ¿puedes venir en diciembre? Y esto era como en octubre. Y yo como, Claro. o sea, sí puedo ir, pero no en diciembre. O sea, tengo que juntar para ir. Claro. Y me dice, mándanos foto de tu pasaporte. bla, Te bla, bla". compramos todo. Y ok, lo mandé y me dice, listo, y me llega pasaje, estadía, todo. Y yo como, Estos gringos. y yo como, "What?". Papá, me voy. Y yo como, papá, tengo que ir a una entrevista, porque era como la entrevista presencial. Claro. Y me voy así y me dice, ya, sí. Y con el inglés.
porque el traductor no fue. Claro, no, el inglés ahí básico. Pero en ese momento se me olvidó. O sea, yo no pensaba, yo no me voy para allá y todo. Pero para todo el mundo en esas fechas que yo fui la primera vez, yo dije que iba a un curso. Yo nunca dije. Ay, Señor Jesús. Okay. Yo nunca dije que iba a una entrevista o a conocer mi futuro trabajo. Claro. O sea, yo nunca dije eso. Yo, para todo el mundo, en mi Instagram, no, voy a un curso. Claro. Entonces, perfecto. Claro, Daniela, ¿estás allá? Yo sí, vine a un curso. Y claro, o sea, llegué allá, me fui al hotel y todo, hotel 5 estrellas, de esos que te recogen la maleta y yo como... ¿Qué Pásame es esto? La maleta. Claro. Pásame la maleta de mía. Entonces yo como que esto, o sea, era demasiado. Yo decía, no, eso está tan loco. Y me dio como una crisis, así como, claro, yo no sé hablar inglés. ¿Qué voy a hacer? Estos hablan inglés. Yo así como, no, ¿qué hago? Y yo dije, no, me quiero devolver. Yo decía, me quiero devolver a mi casa, no quiero estar acá. Fue como, yo creo que una crisis, no sé, de angustia. Es válido porque fue como muy abrumador todo, así de golpe, y de repente... Sí, te entiendo. Claro, o sea, y aparte que era la primera vez que iba a Estados Unidos, entonces era como todo nuevo. Yo como, no, ¿qué hago? No sé hablar, ¿qué les voy a decir? Yo no. Y me compré unos audífonos que eran como traductores. Fantástico. Como que dije, ok, si ellos hablan, yo lo escucho, ya, listo. Y llegué, me dijeron, Daniela, ¿tomaste desayuno? Yo como, no. ¿Con el traductor? No, o sea, bueno, eso fue lo básico. Yo decía, si me ponen como a decir más cosas, como más técnico, ahí obviamente ocuparía. Entonces fuimos a tomar desayuno con los socios y todo ello. Y claro, ellos me hablaban igual un inglés como básico, para que yo entendiera. Y yo les decía, ay, oye, ¿saben que yo traje esto para que podamos como comunicarnos? Y me dicen, no, pero es que tu inglés está bien, nos entienden, nosotros te entendemos. Me salió un inglés de no sé dónde. O sea, en ese momento te lo juro, yo no sé cómo me puedo comunicar con ellos. Yo dije, yo hablo inglés, yo soy nativa. Yo soy nativa porque me entienden todo, yo hablando de todo, o si no, las manos, las señas, o sea, yo todo era con señas, que la fresa. Esto se llama supervivencia. Y yo como, no, la fresa, que esto, que bla, o les hacía como gesto o en imágenes. No, mira esto. Perfecto. Así, o sea, quería comunicarme con ellos. De una forma u otra se comunicaron. Quería comunicarme. Y después de ese primer encuentro con este trabajo, ¿regresas a Chile? Sí, regreso. Y ahí tuve que obviamente dar el aviso de que que yo me iba. Es decir, como, ok, yo tengo que empezar el trámite de la visa, que era súper rápido, muy rápido. Me impresionó lo rápido que fue. Y tuve que adelantar la embajada todo. de United, la pequeña embajada que hay en Chile. Tuve que adelantar todo muy rápido, hacer todo muy rápido, porque la visa ellos necesitaban que estuvieses demasiado allá. rápido y ellos querían que yo estuviera allá lo antes posible. Yo como, ok, o sea, espérate, o sea, yo tengo que hacer cosas, tengo que vender las cosas de mi departamento, o sea, momento. Y meter tu vida en unas maletas. Y me llevé 3 maletas. Así, y a mis perros y a mi esposo, a todos me lo llevé. Vámonos todos juntos. Y claro, llegamos allá y fue como, ok, estamos acá. Y fue como igual una realidad que fue todo tan rápido que nos costó como asimilar el como, ok, estamos acá y... La migración, llegar allá y ahora qué, ok, claro, vamos a trabajar. ¿Cómo vamos a armar todo? Mira, dinámicas distintas, o sea, te entiendo porque bueno, yo migré, metí mis maletas, mi vida en una maleta así literal, me vengo a Chile igual, la diferencia es que no tenía trabajo. Entonces las oportunidades de la vida son así. De repente tú desconfiaste, es como, esto no puede ser real, esto es demasiado, porque uno es así y está bien ser así, porque efectivamente no podemos llegar, no, estamos en Disney viviendo una vida que nada que ver, hay que sí tener un poco de desconfianza, pero dentro de ti había algo que confió y que se te dio la oportunidad. Y ese choque de llegar a un lugar con maletas y cultura distinta, otro idioma aparte, dinámicas distintas, voy a trabajar este horario, es distinto allá, o sea, todo es diferente, es un choque. Como familia, porque te fuiste con tu esposa, o sea, como familia llegaron y dijeron, bueno, estamos aquí, así que tenemos que seguir. Fue duro porque yo creo que si él no hubiese sido fuerte, o sea, me refiero a que no hubiese sido mi cable a tierra, yo creo que yo no hubiese podido sola, porque era como todo diferente, o sea, su cultura, el trato, la gente, o sea,
todo es totalmente diferente. Y el que no tienes a nadie como a quien acudir. Apoyo, claro. Claro, como que si tienes algún problema no tienes a nadie a quien preguntarle o a quien acudir, porque, o sea, todos los que estaban conmigo eran americanos, como le dicen. Entonces yo no podía, oye, ¿cómo hacía esto para sacar una tarjeta? O ¿qué hago yo que no soy de acá? Sí, ¿Cómo son lo mucho hago? más reservados. Entonces yo como, o sea, ¿a quién le pregunto? ¿A quién le pregunto? Y donde yo estaba, habían muy poquitos chilenos. Wow. Muy poquitos. Entonces, claro, había un grupo de chilenos como en Facebook, pero eran así, no sé, 5 personas. Entonces era como que no. Tú, ya. mi pan, mi Yo marraqueta, no. la sopa y pilla. Pero sí fue duro, obviamente en un principio, o sea, partimos así almorzando en el suelo, en una caja, durmiendo en un colchón en el suelo, o sea, partir desde cero, literalmente, desde cero. Pero de a poco fuimos como construyendo igual como nuestra vida ya y fue como ¿Cuánto paso a tiempo paso. estuviste allá? 2 años. 2 años. El inglés, obviamente, me gana. Ahora sí soy nativa. Entonces, Dani, después de esos 2 años, decidí regresar a tu tierra, a tus raíces, a tu olor, a tu gente. Uno, ¿cómo tomaste esa decisión? Porque también es importante volver de la estabilidad, como de la tranquilidad, que ya nos adaptamos, ahora volvamos, que eso le está pasando a muchos venezolanos ahora también. ¿Cómo lograste como tomar esa decisión? ¿Y cómo te sientes ahora después de que ya estás recién llegada? ¿Hace cuánto llegaste? Hace como 2 meses. Hace 2 meses, recién. Sí. Entonces, ¿cómo te sientes como con esta nueva bienvenida y que cuando uno migra se transforma completamente? Ya no eres la misma Dani que salió de aquí. Es verdad. Es otra persona. Y Sí. eso también es lo lindo de los cambios. Es verdad. Yo igual tuve que poner muchas cosas en la balanza. Sentía que estaban pasando situaciones que no me estaban gustando porque todo lo pensé en el futuro. Yo decía, de aquí en un tiempo más esto va a ser viable, de aquí en un tiempo más voy a seguir feliz, de aquí en un tiempo más. Entonces, no puedo vivir de ir a Marshall Ross a comprarme cosas, carteras, o sea, eso no es vida. Entonces yo decía, fue una decisión también de que mis padres también están en su edad, entonces yo decía, me estoy perdiendo cosas. Chile no está mal como para decir tengo que estar en Estados Unidos sí o sí para tener un buen vivir, o sea, no es mi realidad tampoco. Entonces dije, ok, tengo que tomar una decisión. Y creo que pasaron muchas situaciones que me ayudaron a tomar esta decisión de que me voy. O sea, inconscientemente pasaron situaciones que dije, no, ya, yo me voy. Y claro, fue una decisión quizás un poco como apurada, porque teníamos planes con mi pareja, pero dije, no, ya, vámonos. Yo sentía que mientras antes era mejor. Entonces yo dije, y nosotros estábamos pagando nuestra residencia igual allá. Claro. Pero yo dije, no quiero. O sea, me da lo mismo perder el dinero, porque igual es carísimo. Sí, Carísimo. Estados Unidos Entonces, es muy caro. Claro, entonces De yo repente decía, se vive muy bien, pero es costo-beneficio. Claro, por o sea, yo eso te decía, uno puede ganar mucho, pero la calidad de vida ya es... De verdad que yo decía, no me gusta. Entonces decía, ya quizás puedo ganar. Obviamente uno no gana estratosféricamente como gana en Estados Unidos, pero uno sí puede ganar. Pero siento que la calidad de vida acá es mucho mejor. No tienes que estar preocupándote de que si tomaste hormonas o no tomaste hormonas, que el pollo tiene hormonas, que el huevo tiene hormonas. Entonces acá es como más tranquilo. Es como la fruta. En cambio, ya la fresa te dura 1 mes el paquete de fresa. Claro, y te el dices, tomate ¿qué le dan a dura- estas fresas? El tomate. Es así. ¿Qué le dan? Un tomate estuvo como 1 mes en el refrigerador y así Intacto nuevo, el tomate. como nuevo. Y yo como, no, esto está mal, me estoy contaminando. Entonces tomé la decisión y dije, no, ya vámonos. Y se vio que en esas fechas estaban mis papás. Allá contigo. Conmigo. Ok, te están visitando. Sí, Perfecto. claro, entonces yo obviamente hablé con mi papá y le dije, papá, ¿sabes qué pasa esto? Como, ¿qué piensas tú? No, ya, sí, no, devuélvete. Yo como, ok. Y como ellos estaban, me pude traer más cosas. Claro. Porque yo me vine con 15 maletas de allá. Y que la gente cambia en una migración. 3 maletas de aquí, 15 de regreso. Claro. Me traje 15 de las grandes, aparte de las mochilas, las chiquititas. O sea, yo estoy contando las grandes. O sea, mi casa tuve que vender todo. Ya, Claro. Entonces, sillón y todo. O sea, donde estaba el sillón y todo Porque si eso, me podía traer el sillón, me lo traía. me lo traía.
Pero, o sea, tuve que 15 maletas, o sea, era gigante, todo así, grande, grande. Entonces, claro, yo dije, no quiero dejar tantas cosas acá, entonces, incluso me quedan cosas allá, igual no hicimos amistad y todo, le dije, ¿me puedes cuidar esto? Después vuelvo a buscarlo. Entonces, imagínate, todavía me quedan cosas allá, pero claro, me fui con 3, me devolví con 15, pero siento que la experiencia de estar allá igual fue buena, porque obviamente siento que crecí como persona, siento que igual volví como diferente, o sea, uno ve como las cosas de otra manera. Al estar allá como totalmente solo, uno tiene que madurar sí o sí en ese sentido de la vida, y siento que ahora como que tomo más peso a cosas que quizás antes pasaba por alto, y siento que igual fue una linda experiencia el vivir allá y todo, porque igual era un lugar súper lindo. Entonces siento que fue como un cuento de hadas, sí, así como muy bonito. Estados Unidos es muy lindo. Pero también lo que tú dices, valoras también, cuando migras valoras la familia, valoras el estar, el tiempo. Entonces, o sea, qué linda experiencia tuviste. Esperemos que no te manden más lejos, porque si ya no te irías con 15 maletas, te irías como con 30. Dani, tu historia es maravillosa. Quisiera que dejaras como un mensaje a las personas que están en este momento como decidiendo, ¿sabes qué? Me interesa el tema de ser laboratorista dental o ser dentista o ver, porque a esa edad uno está como muy, ¿qué hago? ¿Qué es? Porque yo sinceramente a veces me pongo a pensar, yo que soy mamá, yo diría, hubiese estudiado de repente mucho tema digital y estuviese desde mi casa con un horario mucho más flexible haciendo cosas digitales. Uno lo ve así desde afuera. De repente Dani dice, yo trabajo 20 horas al día, ¿me entiendes? Pero es como acertar en cuenta de el propósito que uno tiene, porque uno lo va consiguiendo en el camino y se va transformando en el camino, y no eres la misma ni cuando migraste ni cuando iniciaste estudiando. Entonces, ¿qué le dirías a esas personas que están como buscando qué hacer en la parte odontológica y cómo elevar profesionalmente con cursos constantes? Porque yo creo que eso también has tenido que te has actualizado constantemente con esto. ¿Qué cursos recomiendas? Esas son de las dos cosas. Primero, ¿qué cursos recomiendas? ¿Y qué mensaje le darías a esas personas que están en búsqueda de algo muy parecido a lo tuyo y todavía no terminan de engancharse? Aparte que vean su Instagram, que es fantástico. Bueno, lo que les diría es que si quieren estudiar esto de la odontología digital, no tengan miedo. O sea, yo siempre lo recalco muchísimo que acá uno se equivoca. O sea, siempre se va a equivocar. Las preguntas no son tontas. Ningún tipo de pregunta, porque todos estamos en diferentes niveles. Uno recién está empezando, otros estamos más avanzados. Entonces, cuando a mí me dicen, Dani, me da pena preguntarte esto, o sea, no es pena, o sea, no sientan pena, no sientan vergüenza, porque tú estás en un nivel que tienes la duda, entonces si yo te puedo responder, te ayudo. Entonces, no tengan miedo de equivocarse, tienen que constantemente estar capacitándose. Si quieren tomar cursos, aquí estoy. Tu Instagram, por favor. Aquí estoy yo, curso de diseño, bueno, conmigo. Pero obviamente siempre estar actualizados, y es una carrera muy bonita, y yo siempre digo, no es que también nos vaya a reemplazar, por ejemplo, la inteligencia artificial, sino que siempre nos va a estar ayudando. Yo siento el mismo pensamiento que tuve en su momento, que cuando llegó el CAD/CAM yo dije, ok, esto nos va a reemplazar. No, la inteligencia tampoco nos va a reemplazar, sino que hay que saber utilizarla para que nos ayude a ser más rápidos en los workflows. Entonces yo dije, ok, o sea, si la IA viene para acá, yo la tengo que conocer y trabajar con ella para ser más rápida. Pero eso, yo digo que es muy bonito y no sientan que por ser digital van a tener más tiempo libre. Como yo pensaba. O sea, uno puede tener sus horarios, pero de repente te dicen, Dani, necesito los archivos ahora. Y yo como, ok. Sí. Dani, maravillosa entrevista. Gracias por darte el tiempo, por conocernos, porque no nos conocíamos más que por Instagram, escribiéndonos constantemente y no te estaban mandando trabajos. Pero qué linda historia, qué linda tu historia de migración. Muy parecida a muchas personas que se van a identificar contigo, que eso es lo bonito. Y de tomar una decisión como me regreso, porque pongo en una balanza lo que realmente me hace feliz a futuro, siempre pensando en futuro, pero también anclado al presente de, ok, me llevo esto, me llevo muchas cosas aquí, profesional, emocional, personales, pero me voy siendo otra persona y con muchas más oportunidades, sobre todo en tu país. Así que qué lindo. Muchas gracias por venir. Qué bueno. Y bueno, esto fue un capítulo más de Dientes y Cuentos, para que consigan a Dani en Instagram.
danidesigner.cl. Busquen